Bienvenidos narradores a este encuentro de nuestro taller Fantásticas Narraciones. En esta oportunidad trabajaremos la mirada en el relato. Por ello comenzaremos con el concepto de focalización. Cuando se presentan acontecimientos, siempre se hace desde una cierta concepción. Se elige un punto de vista, una forma específica de ver las cosas, un cierto ángulo. La focalización es la relación entre los elementos presentados y la concepción a través de la cual se presentan, entre la visión y lo que se ve, lo que se percibe, la perspectiva sensorial o ideológica. Fíjense que más allá del concepto de narrador que veremos en el último encuentro, tenemos que tener presente esta idea de focalización. ¿Desde qué perspectiva se nos cuenta la historia, los hechos, se nos muestra el ambiente en el que transcurre el relato y demás? Todo eso va a ir construyendo, ¿sí?, una atmósfera, una tensión narrativa, y va también a ayudar a que el lector se vaya introduciendo de a poco en los acontecimientos. Y el punto de vista se construye desde diferentes posiciones. Por un lado podemos hablar del lugar físico, y entonces podemos decir que estamos viendo un hecho desde arriba, desde abajo, desde cerca, desde lejos, y eso justamente va a intervenir en la forma de verlo. También podemos verlo desde un lugar ideológico, ¿sí?, qué representa para cierta persona este hecho que se está narrando. Nos va a decir de alguna manera cuáles son las creencias, la cosmovisión y la ideología del personaje desde el que estamos viendo estos hechos. Desde un punto de vista psíquico y también etario. Pensemos que no es lo mismo la mirada del niño que la mirada de un adulto. Y cómo podemos jugar con eso a la hora de crear nuestros relatos. Todos estos puntos de vista recortan un fragmento de la realidad. Por tanto, la perspectiva es una limitación. Lo interesante también es construir un relato en el que podamos jugar con esas miradas e ir mostrando diferentes perspectivas. Por eso vamos a caracterizar un poco ahora el concepto de focalizador. Llamamos focalizador al sujeto, al agente que percibe. Este constituye el punto desde el que se contemplan los elementos y puede corresponder a un personaje o estar fuera de la historia. Por eso hablamos de focalización interna o externa. No siempre una misma focalización se mantiene a lo largo del relato, puede variar ya que es cuestión de predominio. La focalización interna admite una variación entre personajes. Hablaríamos de una focalización externa en el caso de un narrador, ¿sí?, que está fuera de la historia, no es ni testigo ni protagonista de la misma, y vamos viendo y descubriendo los hechos desde su mirada. Pero también el relato, por más que tenga un narrador en tercera persona, puede irnos focalizando desde la mirada de un personaje, y esto en lo que es el cuento fantástico es muy importante, porque justamente lo que hace que un hecho sea extraño o que podamos darle una interpretación, como dijimos, sobrenatural, natural, extraña, va a depender también de esa perspectiva, de ese protagonista que se encuentra frente a estos hechos y no encuentra una explicación. Si bien la imagen que el lector recibe del objeto viene determinada por el focalizador, esta imagen también habla de su cosmovisión. Entonces podemos caracterizar a los personajes a través de su mirada. Finalmente vamos a hablar de la relación entre narrador y personaje a la hora de crear una focalización. Todorov, este estudioso que hemos trabajado cuando vimos el cuento fantástico, desarrolla categorías que pueden resultar útiles para el análisis y une focalización, que es quien percibe, con voz, que es quien habla, cuando nos referimos a la categoría de narrador. Entonces, él dice que existen 3 tipos de relaciones entre el narrador y el perceptor. En primer lugar, un narrador, ¿sí?, que sabe más que el personaje.
Esto se llama la visión por detrás y es característica del relato clásico. ¿Sí? Generalmente el narrador era el que lo sabía todo y el personaje paulatinamente iba descubriendo eso que el narrador ya nos había contado. ¿Sí? El narrador sabe más que su personaje y puede percibir acciones que suceden simultáneamente en diferentes lugares. Sabe lo que sus personajes piensan y sienten. Por eso se le llamaba omnisciente, es el que todo lo sabe, el que todo lo conoce, lo que está dentro y fuera y lo que puede ver lo que sucede a más de un personaje a la vez. Pero también podemos tener otra manera, ¿sí?, de focalizar nuestra narración y es de alguna manera igualar al narrador con el personaje. Esto es lo que se conoce como la visión com y es característica de la literatura moderna. Dado que el narrador conoce tanto como los personajes, no puede ofrecernos una explicación de los acontecimientos antes de que los personajes mismos lo hayan descubierto. Es muy útil, ¿sí?, a la hora de ir generando tensión en el lector, no darle ya toda la información, sino que la pueda ir descubriendo junto con el personaje e identificándose con él. Finalmente, podemos tener el caso de que el narrador sepa menos que el personaje, y esto es la visión desde afuera. El narrador sabe menos que cualquiera de los personajes y solamente puede describirnos lo que ve u oye, pero no tiene acceso a ninguna conciencia. Cuando nos encontramos con un narrador que sabe menos que los personajes, eso también genera en el lector cierta tensión y de alguna manera el narrador ayuda de alguna manera a generar ese conflicto a la hora de interpretar, sí, el relato. Bueno, este concepto tan sencillo ahora tendremos que aplicarlo a los textos que hemos leído y finalmente también a la hora de ir construyendo nuestra historia nos va a ser muy útil elegir desde qué punto de vista, ¿sí?, desde qué mirada vamos a relatar los hechos. Hasta el próximo encuentro.